El programa tiene hoy como invitado primero al ingeniero José Luis Moreno San Juan, catedrático de Energía Alternativa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien vamos a tratar la transición energética, combustibles y sistemas eléctricos. Energía. Transición Digo, energética, sí. Vamos a hablar de energía hoy las dos veces. Sí, los combustibles, bueno, claro que hay que hablar de energía, ¿verdad? Sí. Hay que hablar de energía porque Bien. es tanta la oferta que le han hecho a este país de que no se va a hablar más de eso. Ya. Cuando no se habla es que está bien. Sí, exactamente, pero Mientras mientras no tanto, se está bien hablará hay que mucho. seguir hablando, Ujú. por lo menos. Sí. Bien. Bueno, tal vez deberíamos comenzar por hablar un poco del concepto de lo que es la transición energética, que es algo que ya está en marcha en casi todos los países del mundo, y es ir dependiendo cada vez menos de los combustibles fósiles para la generación de electricidad, pero también para el transporte, porque a veces nada más que se enfoca todo el tema de la energía en el sistema eléctrico, pero el transporte también es parte de lo que es el sector energético. O sea, en este caso, lo que se está haciendo es recomendando el uso de híbridos y vehículos híbridos, que es un motor de combustión interna con un motor eléctrico y una transición que puede durar unos 10, 15 años y después pasar a los vehículos eléctricos 100%. O sea, eso implica que hay muchas cosas que planificar a nivel nacional, no solamente por el tema de la simple sustitución, sino que está el aspecto de los impuestos, que se ve los combustibles como una forma de recaudar recursos para el gobierno, y eso va a dejar de ser dentro de un tiempo, o sea, no muy corto, pero eso es parte de las cosas que hay que prever. Lo otro son los aspectos que tienen que ver con los diseños eléctricos de las edificaciones para que puedan suplir la energía de esos vehículos eléctricos, sobre todo los eléctricos, porque los híbridos requieren muy poca demanda de energía de la red, porque ellos también se autogeneran. Se autocargan durante la marcha, o sea que la potencia de un vehículo híbrido en cuanto a demanda eléctrica es como un tercio o una cuarta parte de un vehículo eléctrico. Entonces eso hay que irlo planificando. Si nos enfocamos en lo que es el concepto de un ahorro de energía, eficiencia energética, que es lo que se está haciendo también, la potencia demandada disminuye con todos esos planes. Por ejemplo, usted cambia luminarias incandescentes por LED, cambia un acondicionador de aire normal, convencional, por un inverter, todo eso lo que hace es reducir la carga eléctrica de la edificación. Profesor, Sí. antes de seguir adelante, ahora que usted dice cambiar, y estamos en transición, parece que no solamente en transición política, sino también en transición energética. Sí. En medicina, los laboratorios tradicionales dicen que a veces anteponen sus intereses al interés de la salud y del mejoramiento de la calidad de vida en el mundo. Es decir, que ellos tratan de ganar primero y no de beneficiar al resto de la humanidad. Se dice que en energía hay bombillas que todavía están funcionando desde que la inventaron, y que después llegó un pacto entre fabricantes de bombillas para que tengan tiempo perecedero, es decir, que sea 5.000 horas y no más. En algunos aspectos, como por ejemplo la energía, se dice que hay energía alternativa como el agua, el hidrógeno, los carros híbridos, que las petroleras no solamente que no tienen interés, sino que se oponen. Lo mismo pasó con los cigarrillos. Tenemos cientos de ejemplos de cigarrilleras que los dueños no fuman.
En energía existe la posibilidad de que haya fuerzas económicas que se opongan a eso que usted comenzó a hablar. Sí, eso es. Pero realmente comprueba o son suposiciones. Vamos a ver, o sea, muchas veces vamos primero por el tema, o sea, de los bombillos y las luminarias. O sea, hay una posibilidad siempre de cuando usted fabrica un producto de que dure una cantidad de tiempo, pero usted lo puede fabricar para que dure poco tiempo. O sea, y eso le llaman obsolescencia prematura. De eso se ha estado discutiendo en muchas partes del mundo, incluso así como se tienen leyes antimonopólicas, también se han estado legislando para que los productos puedan durar un tiempo, tengan una vida útil razonable, ¿no? Cuando se plantea un cambio de tecnología, siempre hay una oposición al cambio. O sea, los interesados a veces en que no ocurra el cambio no van de frente, o sea, pero hacen algunas, vamos a decir, maniobras para que no se dé el cambio, por lo menos en el tiempo. Lo que tratan a veces es de ganar tiempo, como se dice. O sea, puede ser que incluso aparezca el desarrollo de un producto que va a reemplazar un consumo, entonces lo que hacen es que compran la patente y la esconden. O sea, en el caso menos grave, ¿no? Otras veces lo que ha pasado es que muchos de los que han desarrollado esas tecnologías, de alguna manera u otra, no duran mucho. Su vida útil, la de esa persona, muere por causas que a veces ni se explican, ¿verdad? Por causas naturales. Sí, ¿no? Sí, claro, natural. Todo el mundo se muere por causa natural, pero que en este caso no tenía ningún problema y de buena primera le dio un infarto o tuvo un accidente. O sea, entonces sí hay eso. Lo mismo pasa a veces con el mismo tema de las renovables a nivel local. O sea, por un lado todo el mundo quiere las renovables, pero no es menos cierto que hay bastante presión de parte de las energías. Por ejemplo, el consumo energético para la iluminación, hay 3 tecnologías vigentes. Sí. Hay el filamento, hay lo que son de bajo consumo, de bajo consumo, que son fluorescentes. Fluorescentes rectas o retorcidas, sí. Y las LED. Y las LED. Bueno, en el país solo se fabrica un tipo de bombillo, que no debiera estarse fabricando ya, o tener un impuesto muy alto, que es el bombillo incandescente. Es el único que se fabrica. El único que está exonerado de impuestos es el segundo, que es la luz, que economiza energía, pero que es muy dañino cuando se rompe, porque el neón hace daño. Y el tercero, que es el ideal hasta ahora, que es el LED, tiene todos los impuestos del mundo. Sí, bueno, sí, eso es. Y toda la restricción para entrar en el país del mundo. Sí, el LED tiene sus dificultades también desde el punto de vista técnico, porque cuando la calidad de la energía, que no es simplemente voltaje y frecuencia, sino hay armónicos y hay interrupciones rápidas que uno no las percibe, también se daña. No dura el tiempo que se dice que debe durar, pero evidentemente debería incentivarse el uso del LED. O sea, para invertir la situación. Prohibir o cargar el impuesto a la energía que se produce, que se difunde como iluminación, igual sucede, a través del filamento. Igual sucede con los vehículos híbridos y eléctricos. Hay una ley que exonera ese tipo de vehículos, de impuestos, de importación. Sin embargo, los concesionarios no se deciden a traerlos. Son pocos los que traen híbridos. Tal vez son de marca de vehículos no muy populares, o sea, que son relativamente caros. Y tal vez ahora, a final de este año, que comiencen otros concesionarios a traer vehículos híbridos, no eléctricos, sino híbridos. Los pocos vehículos eléctricos que hay en la calle son importadores, vamos a decir que pequeñas cantidades, y gente que incursiona en el mercado de importar vehículos para vender, son pequeños vendedores de vehículos, pero no hacen la diferencia, no es de consumo. En la madrugada de hoy algún periódico internacional decía que ayer un vehículo recorrió 6.000 kilómetros, terminó una ruta de 6.000 kilómetros sin cargar energía. Sí,
Sí. Lo que se está trabajando fundamentalmente es sobre el tema de las baterías, o sea, la duración de la batería y el tiempo de carga de la batería y la potencia que requiere para cargar la batería. O sea, las baterías que se están usando son de litio, ion de litio, y todavía la tecnología tiene sus problemas, pero se está trabajando en eso, por eso es que ya para el 2030, sin lugar a dudas, va a estar dominado todos esos aspectos, y cuando se termine de dominar el aspecto de las baterías, entonces también comenzará la etapa en que la energía fotovoltaica se podrá usar 24 horas, o sea, en el sentido de que usted pueda cargar en el día esas baterías, usar la carga de esas baterías. Eso se está haciendo ya en Australia, creo. Sí, pero todavía hay una pila, todavía eso es más... Hay una pila de 100 megas. Son proyectos que se usan para demostración de que se puede usar, pero no están disponibles para una demanda masiva de esa tecnología, porque en el caso de Tesla, no ha podido realmente elevar la producción como para satisfacer la demanda de los pedidos que tiene, nada más que de los pedidos que tiene. Entonces, eso demuestra que hay ciertos inconvenientes con el tema de la tecnología, pero sin lugar a dudas vamos a llegar ahí. Profesor, para que el público tenga una idea y no tengamos la ansiedad de cuándo, sol, agua, viento y movimiento de las olas, ¿cuándo ya podrán competir o sustituir? Bueno, sobre todo con lo que ustedes están hablando, que es acumulación. Sí. ¿Cuándo ese problema estaría resuelto? En el caso de la fotovoltaica, compite con cualquier energía convencional ya hoy en día cuando no se almacena energía. Pero eso nada más que se puede usar para ahorrar uso de energías convencionales durante hay sol, pero sin embargo... Donde hay sol, durante hay viento. Entonces, y durante ¿qué pasa? Movimiento del que agua. la energía fotovoltaica es totalmente fluctuante. Es decir, que usted tiene en este minuto una potencia producida y a los 30 segundos puede variar dependiendo de si hay más nube o menos nube, pero no solamente las nubes, sino la cantidad de vapor de agua en la atmósfera y hasta la cantidad de polvo en la atmósfera. O sea, a veces hay un día radiante de sol y la gente puede pensar que la captación va a ser magnífica y resulta que es un 20 o un 30% menos porque hay polvo o hay una cantidad de vapor de agua muy por encima de lo que es la habitual. Mientras más seca está la atmósfera, más captación de energía hay. O sea, pero, por ejemplo, o sea, un pequeño proyecto fotovoltaico anda alrededor de $1,300 el kilo instalado de potencia. Potencia, no, fíjense que la potencia es una cosa y después lo que produce esa energía, la cantidad de energía es otra. Cuando se trata de un campo de fotovoltaico, una granja solar como le llaman, entonces puede bajar hasta $900 el kilo instalado, o sea que ya está más dentro del rango de lo que compite ahora. La energía que produce es la que puede producir, nadie lo puede predecir en un día específico. Por ejemplo, hoy que es un día nublado no hay prácticamente producción de energía fotovoltaica, entonces usted necesitaría una energía de base para poder suplir esa falta de sol. O sea, varios días de sol también produce un problema con eso. Con el viento es totalmente diferente, o sea, hay solamente algunas zonas del país donde la energía eólica es realmente rentable, o sea, no es verdad que es en todo el país. O sea, entonces a veces se hacen estudios sobre la parte de simulación y sistemas, pero en esto usted tiene que bajar al terreno para realmente evaluar el potencial. Pero del sol sí tenemos en todas partes, o sea, la mayor cantidad de energía se capta en los meses que menos uno piensa, por ejemplo, marzo y abril. Julio y agosto no, que es lo que la gente pensaría que es cuando más se capta, pero hay mucha más nubosidad y vapor de agua en la atmósfera, entonces no se capta la misma cantidad de radiación, pero usted puede hacer un estimado del promedio y yo siempre le he estado recomendando en los últimos tiempos que todo el que tenga posibilidades de áreas para poner paneles solares y que consuma más de 500 kilovatios hora al mes, le es rentable instalar su sistema fotovoltaico
y acogerse a lo que es la medición neta, reglamento de medición neta. Y para producir más de 500 kilovatios hora al mes de consumo. ¿Cuántos paneles se necesitarían? Bueno, o sea, por ejemplo, para un caso de 5 kilos de potencia, que es más o menos lo que usted necesitaría, serían unos 16 paneles de 330 vatios. O sea, y para 3 kilos, pues entonces podría ponerse 12 paneles de 260 vatios. Sí. Y con eso le resuelve. Un panel tiene aproximadamente 95 centímetros por 1,95. O sea, por 195 por 195. 0.95 metros por 1 metro. Y hay que dejar algunos espacios entre las líneas de paneles, más o menos medio metro, o sea que no se necesita tanta área de techo para poder suplir todas las necesidades de una vivienda. Y para las viviendas que son de un solo piso, es mucho más factible porque tiene mucho techo, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2 metros cuadrados por panel. Más o menos, un poquito menos, pero por ahí. Un poquito menos, pero con los espacios en blanco, 2 y pico. Sí, entonces por ahí usted puede estimar. Entonces 16 paneles serían 32 metros cuadrados. Sí, más o menos. Entonces 32... Sí, pero en viviendas siempre va a tener techo en viviendas unifamiliares. Sí, pero en apartamentos ya es otro claro, tema. O sea, porque tiene un solo techo para todos. Sí, pero sí se puede usar también en comercio que tiene un techo en centro comercial. Ahora, en el país se pasó de la planta eléctrica improvisada como alternativa al inversor. Sí. Debió ser al revés. Primero el inversor y después la planta eléctrica. Pero la cultura del inversor lo que llevó fue a que el ciudadano adquiriera cierta conciencia de lo que es ahorro de energía, sí. Porque entonces tuvo que irse a los bombillos de bajo consumo, tratar de buscar aparatos y demás, para que le durara las baterías, como dice. Entonces ya estamos preparados, sí. de cierta forma sabemos. Hemos aprendido. Sí, hemos aprendido y por eso un inversor solar que simplemente tiene en adición de los convencionales una tecnología que le permite estar sincronizado a la red, un software y una tecnología que le permite hacer eso y que permite hacer transferencias que uno ni se da cuenta. O sea, y hay también inversores híbridos, es decir, que además de entregar energía, cargan las baterías y si se va la energía de la calle, con las baterías usted puede, como un inversor normal, como un sistema normal, sí. Pero esos son un poco más costosos. O sea, por ejemplo, un proyecto de 5 kilos de esa tecnología puede andar costando alrededor de 400,000 pesos. O sea, pero cuando son híbridos, si es de la otra tecnología, se reduce sustancialmente el costo, porque no tiene que tener las baterías. Ahora este avance que está teniendo el país alrededor del autoconsumo, ¿hasta dónde ha llegado? Vi que 2 bancos importantes establecieron que todas sus oficinas sí. se utilizaran para todavía producir energía. Mueve mucho la aguja, como dicen, en cuanto a eso, pero ya hay cerca de 75, 80 megavatios en pequeños sistemas solares distribuidos. O sea, la tendencia de 75 a 80 megavatios. No se crea que poquito a poquito. En paneles. Sí, en sistemas aislados, pequeñitos de residencia. Esto es más o menos la décima parte. O sea, no las granjas solares porque tenemos proyectos de 50 megavatios. Sí. O sea, como el que está en Monte Plata y uno que se acaba de inaugurar. Una pregunta, un paréntesis. Ajá. En plantas eléctricas individuales y familiares, ¿cuánto se estima que hay? O sea, eso pasa de los 800 megavatios. ¿De los? 800 megavatios. Casi una Catalina. Casi una Catalina. Sí. Pero es una ilusión. La Catalina es una ilusión, sí. Es una realidad. Bien, pero el tema es que evidentemente que todas esas plantas de patio, vamos a decir así, esa tiene un consumo mucho más que una planta centralizada. Sí, seguro. Y usan gasoil, o sea, algunas hasta de gasolina. De gasolina. Entonces el costo de producción de eso es bien alto. O sea, por eso es que se habla, y es algo de lo que quedó en volandero, en el pacto eléctrico, el costo de la energía no servida y el pago por los apagones. Y lo que se discutía y lo que por lo menos en algún momento nosotros planteábamos es que por lo menos los circuitos de 24 horas que se le compensaran los apagones, porque los circuitos de 24 horas le dan apagones, o sea, por diferentes motivos, ¿verdad?
y se estimó lo que era el costo de la energía no servida, que como 3 veces o 4 veces el valor de la recibida de la red. O sea, y se podía hacer. O sea, lo que pasa es que la ciudadanía se ha acostumbrado a que todo lo acepta y no protesta, pero no hay ninguna limitación para poder aplicar el artículo 93 de la Ley General de Electricidad a los consumidores que son de circuito 24 horas cuando le dan un apagón. Sí, pero mire, nosotros a veces usamos ejemplos que quizás luzcan que no caben en la conversación. Por ejemplo, si un padre lleva a un niño con meningitis a una emergencia, no anda averiguando cuántos son los honorarios, tiene que bajarle la fiebre. Claro. Si un pueblo tiene apagones que no lo dejan dormir literalmente, o no lo dejan trabajar, o no lo dejan producir, muy pocas veces se está preocupado solamente por el costo. Pero cuando se habla de alternativa, se dice, no, porque la acumulación, el sol es de día y todavía no se ha logrado acumular energía. El viento es cuando hay viento, pero no se ha logrado porque es muy costoso o porque todavía... El costo de las instalaciones, de los paneles y de los molinos de viento son costosos. Hay la esperanza de que esa inversión baje en algún momento. Bueno, ya ha bajado sustancialmente, o sea, con relación a hace 5 o 6 años. En el caso, por ejemplo, de los paneles fotovoltaicos, estaban a $1.25 o algo así el vatio pico. Yo siempre le digo vatio pico porque es cuando tiene la mayor cantidad de radiación. Ahora mismo están entre .24 y .3 dólares. O sea, lo que es 24 centavos de dólar, 30 centavos de dólar. O sea, que ha bajado sustancialmente los paneles. En cuanto a la tecnología de los inversores, también. Y son muy confiables y muy seguros porque ya se han depurado. O sea, todo lo que es la parte de construcción, ¿verdad? Por eso, en el caso de la medición, lo que es el reglamento que tenemos de medición neta, si se aplica, eso hace rentable la energía fotovoltaica para todas las personas que consuman más de 500 kilovatios horas al mes. 500. Sí, y puedan hacer la instalación, porque no es verdad. Recientemente se dio a conocer que sobre el mar hay un parque de paneles solares enormes, pero vi luego que unas investigaciones están buscando que la misma superficie de agua sea el panel y que están buscando cómo lograr canalizarla sin tener que colar, sino que la misma agua sea. Sí, el agua tiene... ¿Se ha avanzado en eso? Sí, fíjese qué pasa, que los paneles... El agua de sal sobre todo. Sí, cuando la temperatura aumenta, disminuyen su eficiencia. Por lo tanto, si están de alguna manera refrigerados por agua, pues entonces mejoran la eficiencia. Ahora, en el mar nuestro es muy difícil por el tema de los huracanes. A veces donde se instalan esos paneles de esa manera no hay huracanes. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, que nosotros estamos en la ruta de los huracanes, ¿verdad? También se están haciendo en los embalses, en la superficie de los embalses, colocando paneles. En los lagos es más cuestionable porque usted está creando una sombra que no existe y por lo tanto hay un efecto sobre todo lo que es la vida en ese lago. Pero eso hay que valorarlo. Incluso hay muchas otras ideas que se trabajan sobre el tema de usar la energía fotovoltaica o la eólica de día para rebombear agua hacia la parte del embalse y usarla, o sea, volver a poder usar el agua. Y muchas cosas. Lo que pasa es que cada proyecto tiene que evaluarse de manera individual, pero no hay duda de que la fotovoltaica por sí sola es capaz de producir toda la energía que consume la República Dominicana y todavía nos sobra fotovoltaica y eólica. Tengo mis cuestionamientos en cuanto a la cantidad de aprovechamiento que se puede hacer. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es
que en alternativa no se habla de potencia. O sea, nosotros instalamos potencia, pero lo que hay que ver cuánta energía produce esa potencia instalada. Por ejemplo, en un campo eólico generalmente es un 35% de la potencia instalada. En el caso de una fotovoltaica puede ser menos de un 20% de la potencia instalada. Entonces, cuando muchas veces en las estadísticas se pone potencia y no se relaciona con la energía, llegamos a un 20%, a un 25%, pero la meta debería ser llegar posiblemente, o sea, para el 2030, tener un 25% de la matriz energética en electricidad con renovables, incluyendo la hidro, ¿verdad? Y para el 2050, entonces tal vez tener un porcentaje mayor que se aproxime al 50%. Lo voy interrumpiendo a medida que el Alzheimer Oye, eso. El ciclo combinado de algunas plantas y el inversor, es decir, que se carga con la energía de la casa para cuando no haya luz. Ese principio del ciclo combinado del inversor se podría aplicar masivamente en algún tipo de acumulador que aproveche la energía que se está produciendo en un momento dado para usted usarla en otro tiempo. Sí, esa es la base. Un gran inversor estoy hablando. Sí, esa es la base de la acumulación de energía, ¿no? O sea, si el tema de las renovables, sobre todo la fotovoltaica o la eólica, porque también aplica para la eólica, yo puedo el excedente, en un momento dado, utilizarlo para cargar la batería, y lo puedo usar cuando no hay sol o para cuando no hay viento. El ciclo combinado en sí lo que hace es recuperar el calor que uno disipa hacia la atmósfera generalmente, o sea, y aprovecha ese calor en otra máquina térmica, que generalmente es una máquina de vapor, para usarlo y producir energía eléctrica. Por eso entonces la eficiencia, lo que le llaman la eficiencia térmica, que simplemente es del poder calorífico que tiene el combustible que estamos usando, cuánto lo aprovechamos en producir electricidad, lo demás se disipa. Y lo que se disipa es mucho. En una planta, una máquina convencional, apenas el 35% en promedio es lo que se aprovecha de ese calor. Y en el caso de un ciclo combinado podemos, por esa recuperación de calor, llegarlo a cerca de un 58, 59%. En el estudio de la transición energética, usted ha llegado a conclusiones de qué pasos inmediatos hay que dar. Fíjese, ya como cuestión normativa. Sí, por eso lo primero que tenemos que comenzar es a preocuparnos por las instalaciones que se están construyendo ahora, que dejen previsiones para dar cabida a vehículos eléctricos. O sea, como son canalizaciones hasta donde están los estacionamientos, que partan de cada uno de donde está la alimentación de cada apartamento. En el caso de los edificios, ir legislando para tener estaciones de recarga en los centros comerciales y en las estaciones de servicio, o por lo menos, si no, hacer alternativas, ¿no? O sea, de suplir. La parte de lo que son los vehículos híbridos, que sería una primera etapa, todavía consumen combustible, pero el rendimiento por galón se cuadruplica, por lo menos. O sea, tratar de que se comiencen a importar esos vehículos de manera consistente, no de manera ocasional, y que para el 2030 uno pueda tener una buena parte del parque de reposición, o sea, de los nuevos vehículos que sean con esa tecnología. Es posible que se pase rápidamente a lo que es el vehículo eléctrico, y de hecho a partir de 2030 muchas dificultades va a haber, o sea, sobre todo con ciertas marcas, de que le suplan vehículos con motores de combustión interna, porque la tendencia es a cambiar hacia el eléctrico. Pero tiene que haber una previsión, porque como le decía, dentro de la lógica de diseño, de irse a renovable implica una disminución del consumo, una disminución de la potencia demandada. De hecho, yo hice un diseño que de manera convencional eran 50 kVA y llegó a menos de 10, pero se usó en ese edificio, en esa vivienda,
todo de LED en iluminación y todos los equipos inverter. Pero bueno, si ahora viene el tema de que van a instalar, desean un vehículo eléctrico, entonces tienen que aumentar el consumo, o sea, tiene que hacerse esa previsión. O sea, que lo que hay es que prever, hay que prever que se pueda insertar el vehículo eléctrico dentro de lo que son los diseños de las instalaciones eléctricas de las viviendas y los edificios y los centros comerciales, y eso va realmente a ser obligatorio casi a partir del 2030. O sea, mientras tanto, como siempre, vamos a tratar de no entrar en eso, pero es por ahí que va el tema de la energía en el mundo. Por eso no es solamente la parte de producción de electricidad, sino también la parte de transporte, o sea, en este caso. O sea, es muy importante que tenga un transporte público, colectivo, también que dé un servicio eficiente para que la gente trate de moverse más en el transporte público que en vehículos individuales. La mayoría de ese transporte público a nivel en la parte interna de las ciudades siempre ha sido eléctrico, o sea, en las grandes ciudades, y en algunos casos se está usando el gas natural. Yo lo veo como algo de transición también, porque el gas natural contamina menos, pero contamina. O sea, y evidentemente que al final vamos a caer en la parte eléctrica, en el transporte. Bueno, dentro de los combustibles fósiles, en el transporte, el patito feo es el diésel. Ajá. Hay dos, el regular y el óptimo. Sí. El óptimo se usa para muy pocas cosas. El que más se usa en el transporte y de carga y demás es el regular. O sea, por eso hay una política de impuestos totalmente distorsionada en el caso del diésel con relación a la gasolina, porque ahí es otro tema. En todas partes del mundo se está casi eliminando el diésel por contaminante, y se prioriza en una primera etapa la gasolina y en una segunda etapa el gas natural o el GLP. Pero nosotros la política impositiva en los combustibles lo que hace es que incentiva el uso del diésel. Sí. O sea, pero incentiva el uso del diésel. En el caso del regular vale la pena que se tenga alguna consideración en la parte de los impuestos, pero en el óptimo no hace falta, porque el óptimo nada más que va para cierto tipo de vehículos, ninguno de uso masivo, vamos a decir. O sea, pero hasta la política de impuestos tiene que ver mucho con el tema de cómo usted hace la sustitución de un combustible. Pero no en todos los países hay una distorsión impositiva tan grande como la de aquí, en que la entrada por impuestos de combustible es determinante en el presupuesto nacional. Pero en otros países no es determinante. No, sí, eso se puede discutir, eso tomaría un tiempo, discutir eso. Pero es tal vez interesante hacerlo, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de la gasolina regular, que el precio de paridad de importación es como un 42% del valor, y tenemos como un 30 y pico por ciento, 36, 37% que es impuesto, y después cerca de un 20% o lo que resta de esos dos para lo que es el margen, ¿verdad? Y muchas veces el tema de los impuestos en la formulación fue algo antojadizo, como muchas otras cosas. Yo necesito esa cantidad de impuestos porque tengo esta necesidad en el momento que se promulgó la ley impositiva de combustible, porque nosotros no tenemos ley de combustible. Una ley de combustible abarca muchísimos otros temas, no nada más que el tema de los impuestos, y era para pagar la deuda externa de ese momento, hace muchísimo tiempo. Tendríamos que poner la gasolina a 500 o a 600 pesos el galón para poder pagar la deuda externa. Entonces es simplemente un paliativo. O sea, pero creo que se debe revisar un poco dos conceptos: el tema de los impuestos, el tema de los márgenes. A cada rato se discute, porque los distribuidores, los detallistas más que los distribuidores siempre van suaves. Sí. O sea, a cada rato se reúnen con el ministro de Industria y Comercio y discuten ese tema,
al final hicieron como una trampa, porque en el caso de los combustibles líquidos se hace un ajuste por temperatura que siempre debió hacerse, pero nada más que se lo dan al consumidor y no al detallista. O sea, el otro tema está que lo que usted compra de un combustible es poder calorífico. El poder calorífico no está relacionado con el volumen, sino con la masa del combustible. Y como no se hace correcciones de masa, que esa es la corrección por temperatura, evidentemente que a usted le están quitando una cantidad del poder calorífico del combustible, o le están cobrando por lo que no le están dando, en otras palabras. Y en los gases todavía en todo lo que es gaseoso todavía es peor. En el caso de los gases, en todas partes, la comercialización se hace en unidades de peso o de masa. O sea, por ejemplo, el GLP por tonelada. Después, cuando usted se lo detallan por galón y no lo toman en cuenta la masa, entonces ahí usted tiene unas pérdidas que dependen de la cantidad de propano y butano, y depende también de la temperatura. Cuando uno suma todas las posibles pérdidas, puede llegar hasta un 20%. Wow. En el caso del GLP me refiero. Y con el GLP hay también una serie de dificultades, porque es bueno que la gente sepa que en el propano hay propano comercial y butano comercial. Es decir, no hay propano puro y butano puro normalmente. El comercial es el que normalmente se distribuye. En el propano comercial puede haber hasta un 15% de butano, pero el precio del propano es más bajo que el del butano, y por lo tanto, cuando evidentemente lo que se le distribuyen es propano comercial y le hacen una mezcla para el precio tanto de propano y de butano, y le buscan los precios de cada uno de los componentes, cuando le cargan más butano, más caro debería ser, pero si le ponen menos, entonces más barato debía ser. Entonces, en conjunto hay bastante dificultad con el tema de la comercialización de los combustibles, y con el no disponer tal vez de un laboratorio que analice realmente la calidad de los combustibles a nivel local, que no cuesta tanto, o sea, pero que nunca se ha querido tener para hacer las certificaciones locales, aleatorias, ¿verdad? Como siempre se hace con ese tema. Otro tema tiene que ver con la calidad del combustible y las mezclas, que a veces no son las que deberían ser, pero tampoco tenemos a veces cómo analizar eso al detalle. O sea, eso, por la evolución en la construcción y diseño de vehículos de transporte de todo tipo, parece ser que la primera víctima de la transformación es el transporte de carga. Sí. O sea, que va a ser el primero que va a sentir los efectos de un cambio en los combustibles y en la automatización del transporte. O posiblemente ese sea el que sea más difícil de establecer los cambios. O sea, pero entonces viene el transporte masivo, que casi siempre es por ferrocarril, o sea, y son eléctricos. Y el caso de los vehículos ligeros, todo lo que es vehículo ligero, eso no tiene ningún problema. Pero también hay, entonces, la transferencia, o sea, a otros combustibles menos agresivos con el medio ambiente, como una primera etapa, o sea, dentro de ese cambio. Pero hay incluso camiones eléctricos, o sea, autobuses eléctricos, o sea que no hay tanta dificultad, pero lo que nosotros tenemos en la práctica es, tenemos un parque vehicular, tenemos un parque de vehículos de carga, que no se puede sustituir de un día para otro, pero sí tenemos que ponernos metas. Por eso un buen periodo de tiempo son 30 años, 25 años, no es un asunto que hacerlo para la semana que viene o para el 2020 o para el 2030, porque incluso nosotros a veces tenemos unas ventanas de tiempo muy cortas para hacer realmente políticas en cuanto a cambios de ese tipo. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo es el 2030, pero ya incluso mire por dónde vamos, ¿verdad? Entonces, por eso el tema del pacto eléctrico es como, para mí, es temporáneo, o sea, con el tema de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, y se lo planteamos en un primer momento cuando se estaba discutiendo ese tema a Iraima Capriles, a la doctora Iraima Capriles, que había un problema metodológico y que por eso posiblemente el pacto no iba a llegar a nada práctico. O sea, muchas cosas que ya están en la ley que las vamos a cumplir,
y otras cosas que tal vez debieron tratarse ahí, pero con una ventana de más allá del 2030, o sea, porque el 2030 es mañana, desde el punto de vista de planificación. Bueno, yo creo que de la cuava, la vela, el viento, a lo que estamos hablando, se ha caminado un gran trecho, pero José Israel hizo un programa hoy diseñado con dos profesores de la energía, que es con el profesor Moreno de San Juan y el profesor Ramón Albuquerque, que por cierto, yo creo que hubiesen realizado un programa conjunto magnífico, ¿verdad? No sé qué tema trae don Ramón hoy. ¿Cuál? Carbón. Pues eche para acá, para que hagamos una pausa y entremos entonces con los dos profesores de la energía. Adelante, vamos a una pausa.